SER Podcast. Y la última hora nos lleva a Pamplona porque hay 3 heridos en un ataque de los ultras del Barça contra los de Osasuna en la previa del partido de esta noche. Un ataque con navajas en un bar de Pamplona, 3 heridos, 3 hospitalizados. Fernando Nieto, última hora. Sí, unos incidentes violentos se ocurrían a las 5 de esta tarde en el bar Etzpala, que está en la calle San Juan Bosco, a unos 2 kilómetros del estadio del Sadar, en el barrio de Iturrama. Este es un punto de encuentro habitual de hinchas de Osasuna antes de los partidos, peñistas, entre ellos miembros de Indargorri, una de las peñas más conocidas de Osasuna, una peña de un ideario muy próximo a la izquierda abertzale. El caso es que ha sido una agresión atribuida a ultras del Fútbol Club Barcelona con varios elementos, por ejemplo navajas, también bengalas, según Policía Municipal de Pamplona, que confirma que 3 personas han resultado heridas y trasladadas al Hospital Universitario de Navarra. El local, el bar, ha sufrido además importantes desperfectos y por el momento no hay información de detenciones. Se ha producido ya una condena de estos hechos por parte del Club Atlético Osasuna en un comunicado en el que manifiesta su solidaridad con los afectados y se pone a disposición de los aficionados agredidos. Oposición a cualquier signo de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. Osasuna expresa su deseo de que el partido de esta noche a las 9:30, Osasuna-Barça, transcurra con absoluta normalidad. La previa más repulsiva posible para ese Osasuna-Barça que empieza, como decimos, a las 9:30, 8:30 en Canarias, que podremos escuchar en Carrusel Deportivo. Sergio Torres, buenas tardes. Buenas tardes, y que además Aimar será el último partido como Piqué como profesional. Además tenemos 2 partidos en directo, uno en el descanso, Elche Girona con empate a 1, otro que acaba de empezar, minuto 2, Athletic Club Real Valladolid 0-0, y te cuento 2 cosas más. Otro futbolista que ha anunciado su retirada es Ibai Gómez. El jugador vasco ha tenido un paso importante por Athletic Club, Alavés o Deportivo de La Coruña, y deja el fútbol a sus 32 años. Y el Granada ha destituido a Caranca como técnico del primer equipo y lo ha hecho tras la última derrota ante el Oviedo. Deja al equipo fuera de momento de playoff de ascenso a primera. Y sobre cuestiones repulsivas vinculadas al deporte, las palabras del embajador del Mundial de Qatar sobre los homosexuales, palabras a las puertas de la celebración del Mundial. Es un exfutbolista catarí, como digo, embajador del Mundial. En una entrevista con la televisión alemana ha calificado la homosexualidad de daño mental y ha dicho que los gays que visiten el país durante la competición tendrán que aceptar sus reglas. Ahora ampliamos todo esto, pero antes, el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Nuevo cambio de tiempo que nos traerá muchas nubes, pero poca lluvia. Hasta mañana al mediodía va a llover en prácticamente toda la mitad oeste de la península. Y a partir de mañana al mediodía, hasta que llegue la noche del miércoles al jueves, esta lluvia se irá acercando al Mediterráneo, alcanzando incluso Baleares. Las temperaturas serán un poco más altas las mínimas, en cambio las máximas bajarán, sensación de ambiente más fresco, y a partir del jueves tiempo soleado con algo de viento y temperaturas más bajas. Así empieza Hora 25. El ministro del Interior se defiende, pese a lo que les contamos anoche aquí en Hora 25, pese a que la SER ha visto parte de las imágenes del salto a la valla de Melilla del 24 de junio y que esas imágenes muestran cómo los migrantes quedaron aplastados unos encima de otros, parte en suelo español. Pese a eso, Marlaska ha dicho esta tarde en el Congreso que ningún hecho trágico, esa ha sido la expresión, ningún hecho trágico se produjo ese día en nuestro país. Lo ha dicho tras defender la actuación de la Guardia Civil. La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y siguiendo unas órdenes y instrucciones muy claras de proteger en proporcionalidad, en criterios de proporcionalidad, la frontera de la Unión Europea española de cualquier ataque violento. Ningún hecho trágico aconteció en territorio español. Palabras de Marlaska a la entrada de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, donde iba a comparecer. Nos quedamos con lo que ha dicho a la entrada porque una vez dentro, aunque sí ha habido grupos que le han pedido explicaciones sobre lo que ocurrió allí en Melilla, Marlaska no ha contestado nada sobre la valla, alegando que la comisión no era para eso. Y de ahí que solo nos podamos quedar con lo que ha dicho a la entrada. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el ministro, que además ha reconocido que hubo una cooperación puntual entre España y Marruecos, según el ministro del Interior, que admite ahora que la Gendarmería marroquí ayudó a la Guardia Civil a sacar a los inmigrantes. Cuando sucede un acontecimiento de ataque violento, en algún momento dado, siempre hay en una circunstancia concreta, si es requerido o necesario, una cooperación, una coordinación muy puntual. Pese a la contundencia, como dices, de las grabaciones de la Guardia Civil vistas por la cadena SER, el ministro del Interior mantiene su versión, pero sigue sin pronunciar
donde fallecieron entonces aquellos migrantes. ¿En qué tipo de territorio fallecieron los migrantes? Vuelvo a decir que ningún hecho trágico ha acontecido el 24 de junio en territorio nacional, en territorio español. Venga, gracias. Grande Marlaska, que también desmentía hace unos minutos al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo tiene todas las imágenes que tiene la Fiscalía y que son todas las imágenes que hay. Es decir, todas las grabaciones, nada de editadas. Son las palabras del ministro antes de su comparecencia a puerta cerrada en la Comisión sobre Gastos de Fondos Reservados, donde, como dices, no ha hablado de Melilla, según Marlaska, porque ese no era el objeto de la comisión. Dice Marlaska que el Defensor del Pueblo tiene todas las imágenes. Hemos vuelto a preguntar hace unos minutos a la oficina de Ángel Gabilondo, que insiste en que no las tiene. Siguen esperando las imágenes que pidieron hace casi un mes al Ministerio del Interior y que no les mandan. Esto es lo que dice el Defensor del Pueblo, Ana Corbatón. Sí, nos acaban de decir que no les consta haber recibido nada. La institución pidió imágenes del perímetro fronterizo después de publicar una resolución en la que decía textualmente que habían podido comprobar cómo en una de las puertas de ese perímetro hubo una avalancha de personas que provocó un amontonamiento y un aplastamiento con consecuencias mortales. Es literal. En ese documento el Defensor decía que esas grabaciones podrían ayudar a aclarar algunos extremos, es literal también. En la resolución sobre lo ocurrido el 24 de junio, recordamos, el Defensor insiste en que ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona, afirma que hay abiertas actuaciones con el INGESA, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para conocer qué protocolo se siguió con los heridos y además dice, el Ministerio Fiscal ha iniciado una investigación por lo que las conductas o hechos presuntamente delictivos estarían ya siendo analizados por la institución competente. El Partido Popular pide la dimisión de Grande Marlaska, no aclara si apoyará la comisión de investigación que reclaman el socio de gobierno, Unidas Podemos, y los aliados parlamentarios del gobierno. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. El PP prepara su propia ofensiva parlamentaria contra el gobierno. Como el resto de grupos de izquierdas, reclaman la comparecencia de Marlaska y el visionado de las imágenes de lo ocurrido en La Valla, pero no se comprometen a apoyar la comisión de investigación registrada por los socios del Ejecutivo. Los de Feijóo hacen equilibrios en este asunto para seguir cargando contra Sánchez, pero sin asumir el desgaste que les podría suponer aliarse con partidos como Podemos, Esquerra o Bildu, que lo que pretenden, dicen en el PP, es arremeter contra la actuación policial de la Guardia Civil. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que comparezca el ministro del Interior y seguimos insistiendo en que ante su no comparecencia y el no visionado de las imágenes pedimos que se le cese como ministro. Y en este sentido no descartamos ninguna otra actuación parlamentaria que desde el grupo parlamentario podamos decidir los próximos días llevar a cabo. Y entre esas otras actuaciones parlamentarias, el PP no descarta presentar su propia comisión de investigación para no tener que apoyar la de los socios que hoy han pedido, lo han hecho PNV y Esquerra, explicaciones con luz y taquígrafos. Vamos a pedir que digan la verdad sobre todo y que si mintieron asuman responsabilidades. Estamos hablando de la vida de la gente. Lo que no voy a aceptar es que sea una comisión que no sea abierta. El propio ministro Marlaska se ha comprometido a comparecer ante el Parlamento. Yolanda Díaz acaba de contestar a Pablo Iglesias después del mensaje durísimo que él dejó anoche aquí en Hora 25. Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como: pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Yone Belarra a tu lado? Respétanos, que nos hemos ganado ese respeto en este país, que lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico, es gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de Trabajo, que no fue el tuyo, que fue Podemos. Yolanda Díaz acaba de contestar en Pamplona. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y primer acto público de Yolanda Díaz tras ese golpe en la mesa de Podemos, y la vicepresidenta ha querido dejar claro que no le van a torcer el brazo, no le van a marcar los tiempos y que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir sumando. Sumar no es un complemento de nadie, ha dicho la vicepresidenta. No va de gritos, no va de enfrentar, no va de titulares, mensajes velados tras esos recados de Pablo Iglesias. Sumar va de hacer las cosas de manera diferente. Sí, más calmas, más lentas, con más paciencia, pero creo que de manera más profunda, más seria, no a golpe de titular, de pequeña política. Y vuelve a la vicepresidenta a dejar claro que si el proyecto sigue adelante tal y como lo está planteando, ella dará un paso adelante. Va a más el caos en la sanidad madrileña. Estamos en el segundo día de huelga de médicos en las urgencias extrahospitalarias y la situación se complica por momentos porque AMITS, el sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, extiende la convocatoria de huelga a todos los médicos de familia y a todos los pediatras. Están llamados a parar dentro de 2 semanas, a partir del día 21. Radio Madrid, Javier Carrera.
Y eso supone que se pasará de unos 200 médicos en huelga, los de las urgencias extrahospitalarias, a más de 5.000, porque se suman los 4.200 médicos de familia y los 720 pediatras. Los sanitarios aumentan la presión sobre la comunidad. Comenzaron advirtiendo de que no era posible abrir 80 centros de urgencias con el personal de 40. Soportaron que la presidenta les acusara de boicot, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el nuevo plan de Ayuso para que atiendan por videollamada y los argumentos de la comunidad asegurando que no hay médicos. Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS, acaba de pasar por la ventana de Madrid. Ayer una pediatra nuestra de Aluche nos decía que vio 60 pacientes. Ha llegado el momento de decir basta, porque la sobrecarga en atención primaria es imposible. Médicos hay, lo que pasa es que se van. Con este nuevo plan de urgencias hemos echado otros más de 20 médicos. Reclaman los médicos que la consejería se siente a negociar un verdadero plan de choque, pero Ayuso no parece por la labor. En sus redes sociales califica el Consejo de Ministros de hoy como un mitin e insiste en su argumento. Dice la presidenta que lleva meses denunciando la falta de profesionales, sobre todo médicos de familia. Respondía así Ayuso a estas palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Este gobierno va a estar al lado de los profesionales sanitarios. Siempre han dado lo mejor de sí mismas, pero especialmente en la pandemia. Y desde luego el gobierno va a estar al lado de ellos para reconocerles y valorarles su trabajo. Desde luego lo que no va a estar nunca es al lado de quién los señala y quién los acusa. Cuando hay un conflicto lo que hay que hacer es tender puentes, no echar gasolina. Y sobre la gestión en sí que está haciendo Madrid de su sanidad pública, Darias ha expuesto estos datos. Madrid es la antítesis de lo que hace todas las comunidades autónomas excepto Madrid. Si vamos a la especialidad de medicina de familia, que ha habido un incremento en todo el conjunto del sistema de un 36%. ¿Qué ha pasado en Madrid? Hay una disminución de un 2% ofertando plazas de familia y comunitaria. Es evidente que todo el conjunto estamos planificando bien y también es evidente cuál es el modelo planificado de Madrid. En el 2010, Madrid ofertó familia 238 plazas. En la última, 217. Estos son los datos. Datos que no solo tienen alerta al gobierno central. Con las elecciones autonómicas en el horizonte, los líderes territoriales del PP, los varones, temen que el caos de Madrid perjudique a todo el partido, que la percepción de mala gestión se contagie a otros territorios. Mariela Rubio. Sí, los líderes territoriales del PP temen que con la precampaña de las autonómicas a la vuelta de la esquina, cuando la sanidad va a ser clave en las elecciones de mayo, el caos sanitario en Madrid perjudique al final a todo el partido. En este contexto, algunos varones creen que el tono de Ayuso en los últimos días, con gruesas críticas en clave nacional, obedece a un intento de esta por sacudirse la presión sanitaria. Génova, por su parte, en el delicado equilibrio en el que se mueve con la presidenta madrileña, ya avisa que no piensa rectificar las duras palabras de Ayuso. En ningún caso, dicen, el líder no tiene que respaldar o desautorizar todo lo que digan sus varones, es lo que dicen en el gabinete de Feijóo. Pero como reconocen algunos dirigentes, el hecho de que el líder del PP evite por sistema cualquier confrontación con Ayuso implica varios riesgos. Uno, que el discurso público del partido termine arrastrado a la derecha. Dos, que se normalice que ella, Ayuso, actúe al final como una portavoz nacional. Y tres, que Feijóo quede progresivamente más y más desdibujado. Feijóo, que no solo desacredita los mensajes de Ayuso diciendo que Sánchez quiere meter a la oposición en la cárcel como en Nicaragua, sino que desde Latinoamérica Feijóo se ha ido adhiriendo a las tesis de que el gobierno quiere cambiar el régimen democrático controlando las instituciones. Bueno, esto se ha hecho con el CIS, se ha hecho con el Servicio de Inteligencia, con el CNI, se ha hecho con el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues es evidente que desprestigiar las instituciones en el interior es un sistema para ir cambiando el régimen democrático que se basa en una serie de pesos y contrapesos. Esto lo dijo ayer Feijóo en Buenos Aires. Hoy le ha contestado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Es muy grave que el líder de la oposición vaya fuera de nuestro país a poner en cuestión la democracia. No está criticando al gobierno, está criticando los pilares básicos de convivencia, haciendo un llamamiento al odio. Esto es muy grave. Hora 25. Aimar Bretos. Estados Unidos vota a esta hora en unas elecciones cruciales, las elecciones legislativas de medio mandato que marcarán el resto de legislatura de Joe Biden, porque si los republicanos pasan a controlar el Congreso, van a complicarle muchísimo la agenda legislativa al presidente. Pero son unas elecciones que también van a servir como termómetro de cuánto apoyo popular sigue aglutinando Donald Trump. Trump, que al votar esta tarde ha vuelto a alimentar las expectativas en torno a un gran anuncio que va a hacer el martes que viene y que todo el mundo da por hecho que será que él vuelve a
presentarse a las presidenciales de dentro de 2 años. Corresponsal de la SER en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estás ahora mismo, Sara, en un colegio electoral de Washington, de la capital. Cuéntanos qué se respira allí. Bueno, es un colegio en el centro de Washington, ubicado en una escuela primaria, y el perfil de votantes que van llegando aquí son mayoritariamente demócratas, residentes que rozan los 30, 40 años, con trabajo estable, parejas jóvenes con niños, con perros, como por ejemplo Dave, es ingeniero de formación y le preocupa la ola de candidatos republicanos que niegan la legitimidad de la victoria de Biden de 2020. Eso nos ha dicho. There's a lot of people that have laid the groundwork to contest results if they don't go their way. Hay way. mucha gente, candidatos, que ya han insinuado que en el caso de perder pondrán en duda los resultados de estas elecciones. Y es que en algunos estados los conservadores están intentando descalificar el voto por correo alegando tecnicismos, algo que perjudicaría a los demócratas. Sin embargo, lo que más preocupa a la gente aquí es lo siguiente. My biggest concern is the economy. I see that it is not Economía, que es un Travis, este vecino de 33 años, no está yendo por buen camino. Es la preocupación dominante aquí en todo el factores también que podría beneficiar al Partido Conservador. Gracias, Sara. En Italia, es noticia de última hora, el gobierno de Meloni acaba de autorizar el desembarco de los 214 migrantes que esperaban desde hace casi 2 semanas en el barco de Médicos Sin Fronteras. Primero, Meloni solo permitió que bajaran niños, enfermos y algunas mujeres. Ahora permite que salgan del barco todos los demás, admitiendo que su situación es vulnerable. No han tenido la misma suerte los más de 200 solicitantes de asilo que llevaban 18 días en el Ocean Viking, otro de los barcos que estaban a la espera de conseguir puerto allí en Italia. El buque ha puesto esta tarde rumbo a Francia para atracar allí. Ángel Villascusa, buenas tardes. Según ha confirmado Médicos Sin Fronteras, los 214 migrantes a bordo del Geo Barents van a desembarcar en el puerto de Catania. Precisamente esta mañana la asociación había denunciado que se había originado un brote de sarna y ataques de pánico. El lunes Italia solo autorizó que pudiesen salir del barco la mitad de los rescatados, es decir, mujeres, niños y enfermos. Mientras el Ocean Vikings de la asociación SOS Mediterránea se dirige rumbo a Francia con los 234 migrantes que rescataron. La asociación se había negado a desembarcarlos de forma selectiva, como había obligado a hacer el gobierno de Meloni con los de las otras 2 organizaciones. Según la ONG francesa, todos los supervivientes rescatados son vulnerables. El gobierno francés ha decidido dar puerto seguro a los Ocean Vikings después de una llamada telefónica entre Meloni y Macron, según varios medios italianos y franceses. La ONG ha pasado 18 días en alta mar. Dicen que la situación a bordo es crítica, los supervivientes y los tripulantes están físicamente agotados y se ha puesto en riesgo su vida. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha inaugurado esta tarde una estatua de 3 metros en honor a la Legión y lo ha hecho recordando la figura de su fundador, Millán Astray, que participó en el golpe de Estado del 36. Todos somos conscientes de que en Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero eso no quiere decir que en Madrid desde hace tiempo se rinda también tributo de admiración hacia la Legión. Y estos reconocimientos están a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid. El barrio del Tercio en el distrito de Carabanchel, la calle dedicada al fundador de la Legión, general Millán Astray, al comandante Fontanes, al legionario Queija de Vega. 8:20 de la tarde, 7:20 en Canarias, y nos vamos en directo a la gala de entrega de los premios 5 días que reconocen la innovación empresarial. Siguiendo esa gala está el periodista de la SER, Pablo Anzola. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Aymar, es el reconocimiento a esos proyectos que sirven de palanca al desarrollo, premio también para los empresarios más innovadores, más frescos, ha dicho el jurado. La cabecera económica 5 días pone hoy en valor la sostenibilidad, la responsabilidad social de las empresas. El desarrollo tecnológico son motores, dicen, clave para construir el tejido empresarial del futuro. Presidiendo el acto la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, decía que hay algo que permanece y es la necesidad de visibilizar, reconocer aquellas labores que contribuyen de una manera extraordinaria a hacernos progresar, avanzar, y eso es justo lo que estamos haciendo hoy. Entre los premiados Unespa, Vitrus, Odil, empresas con larga trayectoria, también pequeños proyectos que siguen moviendo la economía. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. Los muertos de Melilla son también nuestros muertos. Ese es el drama principal. Venían a nuestra casa y dejaron su vida en el empeño. Así que son nuestra gente, morena o negra, joven o adulta. Hubiesen caído de un lado o de otro de la línea fronteriza. Es cierto que este, digamos, detalle nos importa, y mucho, porque si hubo errores de nuestra policía,
de nuestros funcionarios, de nuestros dirigentes, como parece que pudo haberlos, como hay muchos indicios de que los hubo, tenemos derecho a saberlo, para aprender la lección y que nunca más se repitan. El gobierno debe aclararse y aclararnos. Otra cosa es que este dramático episodio sea utilizado para otros fines distintos al del aprendizaje y al del ejercicio de la responsabilidad. Por ejemplo, para ponerle banderillas al ministro del Interior porque es un posible candidato rival a la alcaldía de Madrid, o para buscar una pinza con distintas izquierdas con objeto de aislar a la izquierda principal, para simplemente desgastar al rival. Cuidado, porque algunos alguaciles podrían salir alguacilados. Habrá quien recuerde las palizas gratuitas a los votantes del referéndum ilegal de Cataluña, hace ahora 5 años, a cargo de un gobierno de signo distinto. Ya dice la Biblia que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.